Martes 4 de mayo, lección número 6, la simiente de Abraham. Para memorizar: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Querido Señor, tú estás en los cielos. Queremos ser simiente de Abraham, simiente de Jesús, simiente del cielo. Permítelo a través de tu palabra, en Jesús. Amén. Para hoy, martes, Israel y el pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo. Ese pacto fue proclamado en el monte Sinaí. Cuando leemos a Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 5 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz. El verbo oír, ahí es shamá en el hebreo. Y shamá significa prestar atención para obedecer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. ¿Qué es la voz de Dios? Su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, la voz de Dios es su palabra. En Génesis 1. Dios dijo y fue hecho. Mandó y existió. Es decir, la voz de Dios es su palabra. Ahora pues, si diereis oído a mi palabra y guardareis mi pacto. ¿Qué pacto? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4. Quiero que ustedes recuerden que la razón principal por la cual yo doy la lección de aproximadamente media hora es porque es un aula de clase para explicar cada minucia, cada aspecto, para que no quede ninguna laguna en el oído del oyente. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4. Vamos a ver qué pacto, a cuál pacto es que se refiere lo que dice aquí. Si diereis oído a mi voz, ¿verdad? En Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Ya sabemos que oír, shamá, implica obedecer. Y mi voz es su palabra. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué pacto? Vamos ahora a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Presten atención. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. La palabra palabras aquí es debar. Y debar significa mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Pregunto, ¿a qué pacto se está refiriendo Éxodo 19:5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si obedece a mi voz, es decir, a mi palabra, y guardaréis mi pacto? ¿Qué pacto? Los 10 mandamientos. Ese era el pacto. ¿Y cómo se guardaba? ¿Y cómo se guardaba
ley, ese pacto, estos 10 mandamientos? ¿Cómo se guardaba? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 31 de Jeremías, versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde tenía que guardarse la ley? No era en el arca del pacto, que era un símbolo del corazón. Porque el arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. Y el trono de Dios debe estar en el corazón del ser humano, como antiguamente sí estaba. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En el corazón de Adán. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde es que debe guardarse la ley? En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Volviendo a Éxodo 19, donde está el pacto que Dios hizo con Israel. 19:5. Ahora pues, vamos a traducirlo como lo he enseñado. Ahora pues, si obedeces a mi palabra y guardareis los 10 mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, tú vas a ser mi joya. Tú vas a ser lo más preciado. Tú vas a ser lo más valorado por mí, si tú me dejas entrar a tu corazón a través de los 10 mandamientos, que son las 10 palabras. Y entonces el versículo 6 nos dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función del sacerdote? Interceder por el culpable. Y gente santa. ¿Qué significa santa? Significa separado para uso exclusivo de Dios. Una persona santa es una persona no que profese piedad, sino que viva la piedad. Y vivir la piedad implica una separación del pecado, una separación de las cosas mundanales, para vivir solamente la vida de Dios, el reino de Dios en su corazón. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso es que el versículo de memoria que estamos estudiando dice cuál es el pacto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Es decir, ese pacto, para que fuera un especial tesoro, el pueblo de Dios tenía que guardar esos 10 mandamientos, no en forma nominal, no en forma legal, sino en forma intestina, es decir, de adentro, en el corazón. De ahí es que nosotros debemos tener la palabra. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Recuerdan? Ni estuvo en caminos de pecadores. O sea, trillar
el mal, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. La palabra ley que está ahí es la misma que aparece en el pacto. La palabra Torah, que representa tres cosas. Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como Pentateuco. Y también representa la ley ritual y representa también la ley moral. A esas tres variantes se le llama Torah. Y se llama Torah también a toda la Biblia, que son la revelación o las revelaciones o las instrucciones que Dios ha dado a su pueblo. Ahora bien, ¿cómo es que dice? Antes en la ley de Jehová está su delicia, o sea, se deleita en obedecer la ley de Dios, y en su ley medita de día y de noche. En la construcción del hebreo debe ser, y en su ley habla en voz baja, va mascullando, repitiendo la ley en su mente y grabándola en su corazón. Y entonces dice, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Saben, hermanos? La mejor manera de llenar las horas de insomnio es meditar en la palabra de Dios. Cuando usted no tenga sueño, comience a meditar en la palabra de Dios. Le voy a decir cuál es mi vida privada o parte de ella. Yo duermo poco, porque para poder conocer la palabra de Dios hay que sacar tiempo de calidad. Y hay veces que me tomo 16 horas en un día investigando un texto. Todo lo que ustedes escuchan ahí después de Dios es producto de mucho esfuerzo, de muchas privaciones. Entonces, duermo poco, duermo 5 horas, 4 horas. Y la regla es dormir 8 horas. Yo duermo 4 o 5, porque no puedo dormir. Entonces, cuando no tengo sueño, ¿qué hago? Yo tomo un sermón y lo pongo en mi celular y lo escucho y me duermo con el sermón. Si yo muero escuchando la palabra de Dios, ¿qué va a pasar en la resurrección? Voy a resucitar con la palabra de Dios en el lugar donde se quedó al dormir, y voy a resucitar para reiniciar el pensamiento donde lo dejé. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 19 y parte del 20. Es decir, nosotros bajaremos a la tumba con el último pensamiento con que cesó la maquinaria nuestra, nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo despierto en la madrugada, me levanto a orar y hablo con mi Dios, me derramo a mi Dios, y después me acuesto. Si no tengo sueño, pongo la lección de escuela sabática que yo les mando a ustedes todos los días, y yo me pongo a escuchar la palabra de Dios. Hay veces que me duermo escuchando la lección, pero la mayoría de las veces la escucho completa. El 99% de las veces la escucho completa y viene con una motivación. ¿Qué sucede? Yo comencé a estudiar ayer lo que estoy enseñando hoy, pero me encontraba como muy repetitivo la lección para hoy. Yo dije, Señor, tú tienes que dime qué tú quieres que yo le diga a tu pueblo. Pon tú las palabras, no lo que está simplemente en el folleto de escuela sabática. Dame más luz. Y entonces él me dijo, yo te voy a ayudar. No hay problema. Vete a tu oficina, ora
y yo pongo la palabra en tu boca. Y así comencé a estudiar, y lo que estoy hablando no lo tenía en mente, me está viniendo a la mente. Todos los textos que estoy dando es el mismo Señor para organizar la idea y presentarles a ustedes como un profesor de Biblia ante una audiencia de muchas personas que desean aprender de Dios. En consecuencia, estos textos nos están diciendo cómo Israel tenía que aceptar el pacto. Y les he hablado en otras ocasiones que ese pacto, llamado 10 mandamientos, según Deuteronomio 4:13, estos 10 mandamientos era el acta matrimonial entre Dios y su pueblo. En otras palabras, Dios se casó con su pueblo en el monte Sinaí para guardar el pacto. ¿Cuál es el pacto entre marido y mujer? ¿Cómo es que dice el oficiante en el altar? Toma como esposo a fulano de tal. Igualmente, toma como esposa a fulana de tal. La amarás. ¿Cómo dice uno? Sí. La protegerás. Sí. Estará con ella en las buenas y las malas. Sí. ¿Qué es eso? Un pacto. Y cuando usted hace ese pacto de marido y mujer, usted va a firmar el libro de la oficialía civil del oficial que le casó, de la persona autorizada como juez para casarlos. Entonces, ese libro del pacto es la confirmación de la promesa que usted dijo audiblemente cuando ella fue preguntándole: ¿acepta como esposo o como esposa a fulano o fulana de tal? ¿La amarás? ¿La protegerás? ¿Estará con ella en la enfermedad y en la salud? Y renunciando a todas las demás, te consagra solamente a esa sola persona. Y usted dice sí. Entonces, cuando usted hace esa forma pactual solemne ante testigos, ¿qué dice la oficial, la juez de turno? La oficial dice en el juzgado de paz: yo los declaro marido y mujer. ¿Cuándo es que ella declara marido y mujer? Cuando usted promete solemnemente cumplir con las estipulaciones del pacto. ¿Qué pacto? El pacto matrimonial. Y la última parte dice ya: renunciando a todos los demás, te consagra para vivir solamente para ella o para él. Y usted dice o dijo: sí, Señor. Ahí, cuando ya usted cumplió la promesa del pacto, entonces, como usted se comprometió a cumplir y ella se comprometió a cumplir, entre ambos, entonces yo, fulano de tal, oficial civil, los declaro marido y mujer. Y que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué hizo usted si está casado en el altar? Hizo un pacto. ¿Pacto de qué? De amor a su pareja, de sinceridad a su pareja, de protección a su pareja, de estar en las buenas y en las malas con su pareja. Entonces, esa relación pactual que se hace oficial por el oficial de turno que está invocando y está oficiando, perdonen el pleonasmo, el oficio sagrado del matrimonio. Entonces, usted, después que besa a su pareja, se sienta en las sillas, los dos se sientan, y ella le pasa un libro. Ese es el libro de la oficialía, es el libro del matrimonio, es el libro del pacto. Y entonces usted firma, su contrayente firman los testigos y firma la juez o la juez o el oficial que hizo la ceremonia nupcial. ¿Qué era eso? Un pacto. Por eso es que dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, usted no puede disolver un matrimonio que es lo más solemne ante Dios. Es el voto más solemne ante Dios, es el matrimonio. Y usted no puede festinar esa separación, porque dice el libro de Malaquías que Dios aborrece el divorcio. La única razón por la cual Dios está autorizado
a romper el pacto es si marido o mujer lo rompen mediante el adulterio, que es lo único que rompe el pacto. No es incompatibilidad de caracteres, ni por mutuo consentimiento. Esas dos expresiones no son válidas para Dios, para disolver un matrimonio, porque es un pacto. Eso es un pacto solemne ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que disuelve el matrimonio? Es la infidelidad conyugal. Esa infidelidad es la única razón por la cual Dios permite un divorcio. No es porque no se lleven bien, no. Eso para ese noviazgo, para conocerse. Y cuando se casa ¿para qué? Para ser feliz a su pareja y cumplir con las estipulaciones del pacto. Pues pongo esto para pasar a la iglesia. Cuando Dios llamó a un pueblo, a una mujer, sin cultura, sin modales, sin nada, que era el pueblo de Israel que estaba como esclavo en Egipto, y Dios envió a Moisés, símbolo de Dios, para sacar a su pueblo del lodazal, de la servidumbre, de la asquerosidad que había en Egipto con relación a los esclavos. Dios usa a Moisés, saca a este pueblo y lo saca al desierto. ¿Por qué lo saca al desierto? Lo saca al desierto para educarlo, para que desaprendieran lo malo y aprendieran lo bueno del pacto que iban a hacer con Dios. Fíjese que antes de caer, antes de hacer el pacto, ya Dios le había enseñado a su pueblo a cómo guardar el sábado. En Éxodo 16 ya comienza a caer maná del cielo. Y el pacto no se había consumado, porque el pacto aparece en el capítulo 19 de Éxodo. Pero Dios le mostró al pueblo de Dios a cuál Dios serviría. Al Dios que los protegía, que los protegió de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y la peor de todas fue la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Y sin embargo, había en el dintel de cada puerta una mancha del cordero que había sido muerto, como un símbolo de Cristo que protegería a ese pueblo de la muerte segura si no tenía esa estampa, ese sello de Dios en la puerta de cada adorador. ¿Ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos? Entonces, cuando ese pueblo sale porque Dios abre la puerta, y no solamente abre la puerta, lo lleva con muchos millones de dinero en oro, que el mejor patrón para una moneda es el oro, no es el petróleo, no es el oro, el mejor patrón universal de valorar el dinero, el patrón oro. Entonces, porque es un respaldo. Entonces, ¿qué sucede? Ese pueblo sale con muchos millones de dólares en oro. Sale de Egipto, que era la acumulación de la deuda que tenía por 215 años de servidumbre en Egipto, que le debían todos esos sueldos al pueblo de Dios, y Dios hizo que Faraón lo pagara. Y volvieron, y ellos salieron de allí con las manos llenas de miles de millones de dólares en oro y en piedras preciosas. Pero solamente el traje que tenía el sumo sacerdote valía más de 100 millones de dólares. Y usted va a decir, ¿cómo así? Bueno, cuéntelo para que usted vea. Eran 12 piedras. Una piedra preciosa de esa valía no menos de 10 millones. Y eran 12. Y el urín y el tumín eran 2 piedras más. ¿Y cuánto costaba? Era mucho más de 10 millones cada piedra. Y el vestuario, o sea, una piedra, un traje sacerdotal del sumo sacerdote en los días de Moisés costaba entre 150 millones de dólares. Y todo eso se lo dio Dios a un pueblo analfabeto. El único que era sabio, que había estudiado en universidad ahí, era Moisés, que era general, era legislador y estudió las mejores escuelas egipcias. Un tremendo. Sin embargo, ese Moisés, Dios lo usó, él se puso en las manos de Dios, Dios lo usó a su traductor llamado Aarón, que fue luego el sumo sacerdote junto a sus 4 hijos, y Tamar le ¿verdad? Y hizo
ese gobierno teocrático en el cual Dios dirigiría todo a través del santuario. Y cuando este pueblo sale con muchas riquezas en un desierto donde no hay agua ni comida. ¿Y qué hizo Dios? Mandaba comida por 40 años, comida suficiente. Antes de que el sol saliera ya había comida en el suelo, llamado maná, que significa ¿qué es esto? Es una pregunta hebrea, manú, ¿qué es esto? Por eso le pusieron maná, porque no sabían lo que era. Y dice la Biblia que era como una hojuela. Y con el maná se hacían más de 100 platos diferentes. Sin embargo, el Señor luego, en el maná, ¿qué quiso establecer? De que cada séptimo día, como ellos no andaban con un calendario en la mano, porque eran nómadas en el desierto, Dios estipuló cuál era el sábado. Cuando caía 2 veces era porque era viernes. ¿Por qué? Porque el sábado no caía maná. Y así ellos supieron en el calendario divino que estaban guardando la ley. Y entonces, después que hace esto, reúne al pueblo y dice, mire, laven sus ropas por 3 días y presentes ante mí. Y así, vestida de novia, esa iglesia se casó con Dios y Dios le entregó el arca, le entregó los 10 mandamientos. ¿A cuáles? ¿A quiénes personas? A los que repetirían esos 10 mandamientos al pueblo, es decir, Moisés y Aarón. Y los 4 hijos que después fueron sacerdotes repitentes de la ley de Jehová al pueblo como instructores. ¿Me están siguiendo la idea? Es así. Entonces, ese Israel y el pacto no lo guardaron. Por eso leemos a continuación, para dejar la idea, a Jeremías capítulo 11. Capítulo 11. Palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que corre leche y miel, como este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo: Oíd mi voz. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Ahí está el problema. Israel no cumplió el pacto. La razón por la cual existen comunistas, ateos, socialistas, malos gobiernos se debe a que Israel no cumplió el pacto. Y si no cumplió el pacto, vino toda esa vorágine de maldad al planeta. Porque si nosotros hubiésemos cumplido ese pacto, el mundo hubiese sido evangelizado, Cristo hubiera venido por segunda vez y estaríamos ahora en cielos nuevos y en tierra nueva. Pero todos los gobiernos del mundo malos se debe precisamente a un pueblo que violentó el pacto y estamos cosechando las consecuencias. Ahí se acabó el tiempo. Lamentamos esto. Continuamos mañana, si Dios lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra humilde voz, nuestra canción, hoy dígnate escuchar. Defiéndenos del enemigo cruel, concede a nuestras faltas corrección, nuestro servicio sea
danle protección.